antidisturbios y violencia interna, donde estrictamente no se aplica el derecho de la guerra o el derecho internacional humanitario, sino el derecho internacional de los derechos humanos, y digamos sigue siendo una concepción estocéntrica porque no interesa tampoco acá la persona humana. Pero, digamos, son situaciones que en términos normales una de las misiones que tiene la policía es velar por el orden público, pero que generalmente el nivel de intensidad de violencia es tal que las instituciones policiales se ven rebasadas. Entonces, para evitar tener que recurrir a las Fuerzas Armadas, porque sabemos que siempre que se recurre a las Fuerzas Armadas va a haber efusión de sangre, porque al militar se lo prepara para hacer la guerra, y la guerra es la continuación de la política que sustituye la pluma por la espada, es decir, la política con derramamiento de sangre. Entonces, por eso decíamos que los países centrales cuentan con las llamadas fuerzas intermedias, por ejemplo el caso de la Gendarmería Nacional Francesa o el caso de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Y en el caso de México son las Fuerzas Armadas, y todo parecía indicar que en el futuro la Policía Federal, que es una policía militarizada, sustituiría a las Fuerzas Armadas para hacer frente a este tipo de situaciones. ¿Verdad que sí? Bueno, y la seguridad pública, digamos que tendría que ser una concepción ciudadano-céntrica, porque su finalidad o su fin último debería ser preservar la vida, la integridad física de las personas, velar por el goce de los derechos y, en último lugar, patrimonio y bien, ¿no? Y acá yo creo que también hay otro problema, que es lo que se conoce como la política criminal del Estado, ¿no? Que es una política también sectorial. Para mí existen dos grandes modelos, aunque también reconozco, como dijo Franz, de que no existen así modelos químicamente puros. O sea, lo que yo quiero decir es que el Estado tiene la potestad de reprimir o de actuar ex post a la comisión de un delito y de prevenir la comisión del mismo. Sin embargo, a mí me da la impresión de que si uno analiza esta política sectorial en México, yo creo que lo que domina es el modelo punitivo reactivo, porque inclusive la policía parte de un patrón militar, el patrullaje, se pone el acento en el patrullaje motorizado, no hay prácticamente programas de prevención del delito. El Estado mexicano, Franz, me da la impresión de que entiende la prevención como la delación, es decir, son estos programas de denuncia anónima ciudadana, y la verdad es que ¿quién se va a acercar a un policía si da miedo a los policías? O sea, la verdad es que hicieron muy bien la tarea acá el año que tuvo la Secretaría de la Defensa Nacional por ejemplo de Ciudad Juárez, porque realmente la Policía Municipal de Ciudad Juárez se acerca más a una gendarmería que a una policía municipal. Entonces, la verdad es que, ¿por qué no poner el acento en un modelo más bien preventivo y disuasivo, ¿no? Sí, por favor. Bueno, yo también entiendo que tal vez seguridad ciudadana se podría dar por la sumatoria de seguridad pública, entendida que el fin último sería esto de preservar la vida humana, la integridad física de las personas, el goce de los derechos. Yo le agregaría también el tema, la vertiente de la protección civil. Como o sea, a lo que explicó Franz, cuáles son las condiciones para poder hablar de seguridad ciudadana. ¿Cuál es el tema de la cohesión social, de la cultura de la prevención, calidad de vida, y además entraba lo del aprendizaje o formación permanente? Bueno, a eso yo le agregaría el tema de protección civil. ¿Por qué? Porque yo pienso que no se puede disociar, como existe actualmente en México, lo que es el sistema de protección civil y la seguridad, o la seguridad pública que es. Porque, por ejemplo, para mí el policía debería ser concebido como un protector social. Y entonces, cuando hay una situación de emergencia o desastre, ya sea de origen natural, o sea, la madre naturaleza, o socio-organizativo, es decir, por intervención de la mano del hombre, el policía como protector social debería saber cómo reaccionar frente a esa situación. O sea, por ejemplo, si aquí ahora en esta avenida se vuelca un camión de estos tanques con productos tóxicos, un policía tendría que saber si va a evacuar a la población,
si tiene que llamar por teléfono a alguien para informar sobre esa situación, si tiene que acordonar el lugar, etc. No sé si me explico. Entonces acá el tema también yo lo metería como un indicador más, bueno, por eso ya después que lo discutamos, el tema de la protección civil, porque fíjense, dentro de la protección civil para mí entra el tema de los accidentes, incluyendo los accidentes viales, que de acuerdo decíamos a las estadísticas oficiales es la principal causa de la muerte violenta, incluso en los municipios, ¿no? Y porque además está el tema de lo que se llama el atlas de riesgo, ¿no? O sea, que tiene que ver también, qué sé yo, con esto de que si hay un plan de desarrollo urbano y no se respeta, dónde están las gasolineras, dónde están las escuelas, si hay depósitos de cerveza cerca de escuelas, cosas por el estilo. En la estructura de protección es uno de los no, claro, la base del Sistema Nacional de Protección Civil, la base es el municipio, desde el punto de vista, vamos a decir, de la ley de protección civil. Bueno, y entonces ahí está, ¿no? La idea fuerza, ¿cuál sería? Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y favorecer mayor cohesión y solidaridad social, así como conseguir la disminución de ciertos delitos, formas de violencia y sentimientos de inseguridad. Y bueno, y desde el punto de vista policial, yo pienso que también, si vamos a buscar un deber ser, como dice Cristian, un paradigma, para mí tiene que ser modelo, digo, si hablamos del municipio, tiene que ser modelo de policía comunitaria, ¿no? Este modelo, este policía que va a ser el primer rostro del Estado, que va a ser el que va a mediar en los conflictos, el que va a intervenir cuando hay problemas de, por ejemplo, de violencia doméstica, intrafamiliar, etc. Entonces, la seguridad como política pública, como decíamos antes, primero hay que llevar a cabo un diagnóstico. Yo creo que ese es el primer punto. Es decir, una apreciación de cuál es la situación, ¿no? Y bueno, y para llevar un diagnóstico, por ejemplo, acá, pero ya hablando de la política criminal propiamente dicha, es crítico el tema de la inteligencia. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, ya desde la época del Antiguo Testamento o en el libro Sun Tzu del arte de la guerra, el soberano y golpear y vencer y conseguir cosas más allá del alcance de los hombres es la información anticipada. O sea, porque si nosotros tenemos información una vez que ya ocurrió el hecho, eso es lo que es el papel de los medios de comunicación masiva. Pero acá estamos hablando de otra cuestión que tiene que ver con el paradigma, o ¿qué es más importante, el cerebro o el músculo? Sí, pero a veces hay descerebrados, por ejemplo, hay boxeadores. Hay descerebrados que tienen mucho músculo, no sé si me explico. O sea, entonces, la información anticipada, que deberíamos ser también capaces de recuperar información de una base de datos. Y además la inteligencia es importante porque le va a dotar de racionalidad al proceso de toma de decisión. Y como siempre decíamos, la decisión siempre va a estar en el ámbito de la política, porque entonces hay que diferenciar lo que es la dimensión política de la dimensión técnica, que es la de la ejecución, propiamente dicho. Y bueno, y a partir de ese diagnóstico se tiene que tomar una decisión si se va a optar o no por un determinado tipo de intervención y entonces si se opta a favor, entonces habrá que llevar a cabo una planeación de corto, mediano y largo plazo. A otro tema que me parece que es muy importante que tocó Franz es la posibilidad de construir algunos escenarios, ¿no? Generalmente en la planeación prospectiva lo que se acepta es que existe un escenario tendencial. Es decir, ¿qué va a pasar de aquí, no sé, a 10 años si todo sigue igual? Vamos a decir como si siguiéramos piloto automático, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hay una intervención y digamos hay un escenario optimista? O sea, si verdaderamente hay una transformación positiva. ¿Y qué pasa si siempre puede pasar algo peor también, ¿no? Es lo que le llaman el escenario catastrófico. Y el análisis que ustedes hicieron en Jalisco, ¿te acuerdas que hicieron el análisis prospectivo, verdad? Se presentaron los tres análisis y al final ahora se está haciendo un ejercicio de actualización de ese proyecto y realmente llegamos a la conclusión de que el escenario en Jalisco es tendencial. Es decir, que ha de cuenta como si en los últimos, eso se hizo en el año 99, ha de cuenta como si en los últimos 13 años el Estado de Jalisco se subió uno y puso el piloto automático
y seguimos así, ¿me entiendes? Como navegando. Pero el tendencial no empeora. Puede empeorar, Pero en este permiso, por ejemplo, Jalisco sigue en esa tendencia, no va a empeorar. En los últimos 2 años las estadísticas, por ejemplo, de delincuencia sí han empeorado. O sea, por ejemplo, se duplicó en números absolutos los homicidios intencionales el último año. Se duplicó en un año, se duplicó los homicidios intencionales. Nosotros en Jalisco teníamos 500 homicidios intencionales por año. Todo el estado de Jalisco, estamos hablando de una población de poco más de 7 millones de habitantes, y el año pasado hubo algo así como 1025, no recuerdo si 1023 o 1025 homicidios. Sí, a lo mejor yo le digo esta cifra y acá en Ciudad Juárez piensa que puede ser bajo. Pero digo, si tener 500, a tener más de 1000, a tener un poco más de 1000, pues no. Bueno, después de la ejecución o implementación. Perdón, Pablo, Sí. entonces hacer el diagnóstico nos va a permitir adelantar la visión a futuro. No. El diagnóstico es como una fotografía o una radiografía de un momento a partir de la recuperación de la memoria histórica. Y ya podemos ver en cuál escenario. La construcción de escenario para mí entra dentro de lo que sería la planeación, que es lo que se conoce como planeación prospectiva. No sé si coincide con eso, pero yo lo que conozco así de escenario es cuando hay una planeación, pero también dentro del diagnóstico tal vez se pudieran construir escenarios. A partir, digamos, de los antecedentes históricos, de la antecedente evolución histórica y de cómo estamos, a lo mejor se podría construir determinado tipo de escenario. No sé. Es que depende leyendo el proyecto, para qué nos sirve construir escenarios. Porque, por ejemplo, ahorita que vamos a evaluar y monitorear, realmente no nos sirve mucho, porque lo que vamos a ver es lo que ya pasó. Quizás a medio ya, cuando leamos y veamos los foros, quizás sirve ahí a lo mejor ir construyendo, porque el proyecto va de salida y lo que queremos es, ya que no termine el proyecto, que vamos a hacer que con este proyecto de claridad de futuro, y ahí sirve hacer algo mejor. Pero digo, por eso hay que como tener claro que este proyecto es de lo que el Estado en estas 3 dimensiones ya hizo, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, el tema de la ejecución, que sería otro paso o implementación, hay que diferenciar ahí lo que es la dimensión o ámbito técnico. Si una cosa es la política y otra cosa es la dimensión técnica, que bueno, en este caso sería lo que más decía los equipos, ¿no? Sí. O sea, la dimensión política sería el liderazgo, y la dimensión, la ejecución a partir de una dimensión a sus equipos de trabajo. Algo que es muy importante es la transparencia y rendición de cuentas. Eso tal vez, incluso de ahí podríamos hacer dentro de lo que serían indicadores institucionales, o sea, dentro de lo que serían indicadores institucionales, habría que ver cómo podemos evaluar la transparencia y rendición de cuentas. Después viene la evaluación, o sea, una vez que llevaste a cabo la ejecución, viene la etapa de la evaluación, y a partir de esa evaluación, si se deben o no llevar a cabo ajustes. Ahora, fíjense que es tan importante el tema, digo, es hasta el sentido común el tema del diagnóstico, porque si tú estableces un objetivo estratégico, ¿no? y tú haces un diagnóstico, tiene que haber una correspondencia entre los medios y los fines. Es decir, nuestras capacidades. Lo que yo me podría preguntar hoy legítimamente es: ¿el Estado mexicano tenía o tiene las capacidades como para declararle la guerra de manera simultánea a todos los cárteles de la droga? La capacidad más grande. Si no tiene más cuenta por fines, tiene más elementos. Sí, no, la respuesta es la siguiente.
cómo tú atacas la crimen organizado. Tú lo atacas, lo que digo muy bien en el seminario de Milán, o tú atacas la manifestación brutal del crimen, o tú atacas la esencia del poder de los carteles, que es el lavado de dinero. No hay ningún ciudadano mexicano condenado ni perseguido por eso en este momento. Usted no se ha atacado el crimen organizado seriamente. Y en estos pasos más o menos que planteas,